Bueno, antes de tirar la careta, bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. Qué bien este simpático llenazo que estamos haciendo. La verdad es que estamos hablando de unas personas listísimas. Ya sabéis que nos ponemos muy nerviosas con gente tan lista. Ahora os las presentaremos y cuando queráis arrancamos, porque este es un podcast que ya conocéis, entiendo, ¿no? Espero, porque imagínate que no. Y que lo vamos a grabar aquí en directo, o sea que se oye bien, ¿no? Ah, bueno, pues voy a hacer como en el conciertazo, música maestro. Adelante. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Vaya. ¿Cómo está hoy la pecera de animada, verdad? Sí, la verdad es que siempre podríamos tener este efecto, efecto que tenían las grandes sitcoms. Esta vez nunca será igual porque esta vez no es artificial, es real. Estamos delante de un montón de cuerpos humanos, de caritas sonrientes. Este significativo eco que estáis escuchando las que nos oís por diferentes plataformas es porque estamos fuera de un estudio de radio, que es lo que más nos gusta en el mundo, y nada menos que en la Casa de América, en el contexto de la jornada Territorios de Violencia, el crimen en América, donde un grupo de expertos va a analizar el impacto de la violencia y el crimen en la región desde diferentes perspectivas. Cuando nos propusieron precisamente hacer el podcast en directo en el contexto de estas jornadas, decidimos aprovechar que teníamos a mano a expertas que habían estudiado los feminicidios en la región. Según ONU Mujeres, 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de feminicidio están en América Latina y Caribe, y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual. 1 de cada 3 mujeres es una barbaridad, lo que alcanza la categoría de epidemia de acuerdo con la OMS. Hasta el término feminicidio nace también en la zona. Son la socióloga y académica mexicana Julia Munárrez y la política Marcela Lagarde las pioneras que encuentran la necesidad de buscar, de popularizar un término específico para los asesinatos de mujeres, y empiezan con, después hablaremos en profundidad de ello, con los asesinatos masivos de mujeres en Juárez, en México. De hecho Lagarde decía que el Estado, al no actuar, actúa, al dejar pues al garete a las víctimas de violencia, las está condenando a cosas terribles que hemos precisamente hablado antes. Y ahora nos extenderemos en ello, porque la impunidad es parte de la relación contra las mujeres, ¿no? o sea, contra las mujeres, y es la base del feminicidio precisamente. Si no hubiera impunidad, no habría feminicidio. Hoy nos acompañan Sandra Gallegos, muy recién llegadas las dos, Sandra Gallegos Candelaria, analista criminal del estado de San Luis de Potosí, en México, y Esther Pineda, que es socióloga, investigadora, escritora en materia de derechos de las mujeres y discriminación racial, y también es poeta. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias a las dos. Bueno, un aplauso para ellas, sí. Bueno, ¿cómo os ha acogido Casa América Madrid estos días? Perfecto. Ha sido una jornada muy fructífera, ha habido un diálogo bastante nutritivo para todas, y la verdad es que hemos compartido con mujeres que, nos han aportado demasiado desde sus saberes y sus reflexiones. Y como nosotros estamos justo llegando ya al final, Esther, ¿qué habéis aprendido en el día de hoy? Vamos a empezar casi por el final y ya luego nos retraemos. Bueno, un gusto saludarlas y compartir con ustedes el día de hoy, por supuesto al público que nos acompaña. Ha sido por supuesto enriquecedor compartir con profesionales, activistas, especialistas de estos temas de la región, y ese intercambio, ¿no?, de América Latina con España, y bueno, agradecida por la oportunidad de estar acá con ustedes. Pues qué interesante, porque nosotras siempre operamos un poco para dummies, o sea, bueno, para poner un poco en contexto, nos gustaría saber, Esther, cuál es la situación actual de la mujer en América Latina, si es muy diferente entre regiones, cómo se están viviendo pues precisamente la demanda de derechos para las mujeres. Sí, América Latina, más allá de las particularidades y especificidades de cada país,
La realidad es que las mujeres latinoamericanas nos enfrentamos a distintas y múltiples y sistemáticas formas de desigualdad, vulnerabilidad y sobre todo de violencia violencia por razones de género en sus distintas modalidades, formas y expresiones. Mujeres enfrentadas constantemente, digamos, a un escenario de precariedad y precarización de sus condiciones de vida, con como lo hacía referencia anteriormente, con altas índices digamos, están a cargo, la mayoría de los hogares están a cargo de las mujeres, en un contexto donde el abandono paterno está muy naturalizado, como es parte de, digamos, la desigualdad y la misoginia presente en América Latina. Altos índices de embarazo adolescente, poco acceso de las mujeres a anticonceptivos, no solamente por desinformación, ausencia de políticas públicas, sino también de recursos económicos para ello, pero también objeto de múltiples formas de violencia y que tiene que ver con esas nociones y concepciones que se siguen teniendo de las mujeres en la sociedad latinoamericana, en las cuales siguen siendo vistas como inferiores, como propiedad de los hombres y como objeto de consumo. Entonces, en una sociedad donde las mujeres son vistas como inferiores, como objeto y como propiedad, esto por supuesto habilita múltiples formas de violencia, entre estas violencia física, violencia sexual, sobre todo en sus distintas modalidades y que van desde la violencia sexual, incluso incestuosa, por parte de conocidos o en relaciones de dependencia, en el contexto marital, pero también a través de formas de explotación sexual en sus diferentes modalidades, como el webcam, la prostitución, entre otras. Y por supuesto, todas estas formas de violencia se profundizan o magnifican en un escenario de riesgo, como es el caso de mujeres racializadas, indígenas y afrodescendientes, mujeres precarizadas, es decir, de los sectores populares, pero también mujeres migrantes, tanto en migración entre países latinoamericanos como también mujeres migrantes hacia Europa o los Estados Unidos. En este sentido, Sandra, tú eres analista de la Fiscalía de Potosí, que, bueno, pues no sé si nos puedes dar un poquito el marco, porque aquí es muy diferente cómo funciona la estructura del Poder Judicial, por así decir, que, bueno, también traemos lo nuestro y también está bastante, bueno, estructuralmente es muy patriarcal. Pero me ha parecido muy interesante cómo funciona y si crees, desde la perspectiva en la que tú trabajas en una institución pública, se está dando una respuesta o una solución bueno, pues a estas desigualdades que está, grosso modo, aterrizándonos un poco, Esther. Vale, sí, bueno, la Fiscalía de Feminicidios es de muy reciente creación. Es una fiscalía especializada que se encarga justamente de la investigación y la sanción del delito de feminicidio, pero también de todas las muertes violentas de mujeres, todas. Es decir, en esta fiscalía nosotros investigamos feminicidios, investigamos suicidios, investigamos accidentes e incluso hasta muertes naturales. Y esto viene precisamente de una sentencia que se obtuvo en México a raíz de, bueno, una determinación que emite el Tribunal Constitucional de allá, que es la Suprema Corte de Justicia, a raíz de un caso paradigmático que se conoce como el caso Mariana Lima. Fue un caso de un suicidio, bueno, un aparente suicidio que terminó siendo un feminicidio. Y bueno, pues es un caso paradigmático porque evidenció la necesidad de investigar con perspectiva de género cualquier muerte violenta de mujer, cualquiera, independientemente de las aparentes causas de muerte, y ser exhaustivos en la investigación. Entonces, a partir de esa sentencia, pues existe la necesidad y la obligación del Estado de no solamente armonizar el marco legal, sino también de proveer mediante acciones afirmativas pues las instituciones necesarias para perseguir el delito y también para sancionarlo. Pero bueno, eso por sí mismo ha sido todo un reto, porque a pesar de que esta sentencia ya fue emitida hace muchos años y tenemos otro precedente antes que fueron los casos de Ciudad Juárez, lo cierto es que el sistema de justicia nunca vio la necesidad de una investigación especializada, como para qué, si vamos a investigar muertes, ¿no? Y ya sabemos cómo investigar los homicidios. Entonces, ese ha sido el reto visibilizar a los operadores jurídicos
que sí es una muerte, pero que no se investiga igual. ¿Por qué? Porque hay razones de género inscritas en los hechos de violencia. ¿Y cómo los podemos advertir? Bueno, pues hay una serie de formas, ¿no?, de protocolos para poder verlo. Pero bueno, pues la Fiscalía de Feminicidios de San Luis Potosí es muy reciente. El acuerdo de creación el cual inicia su operatividad es del 2022 apenas, y tenemos el antecedente que en el 2021 nos incorporamos como una unidad especializada de investigación. Transitamos a Fiscalía y bueno, pues un poco así como para no ser tan técnica en estos aspectos jurídicos, bueno, pues nosotros nos encargamos de investigar. Llega una noticia criminal de un hecho donde muere una mujer y de manera oficiosa entramos a investigar. ¿Cómo? Llega policía de investigación, llegan peritos, el agente fiscal se encarga de coordinar a todos los elementos para indagar en cuáles fueron las circunstancias de muerte de esta mujer y poder determinar líneas de investigación para identificar al responsable o a los responsables, ¿no? Eso puede ser muy complejo, porque pueden haber casos en los que conocemos la identidad del victimario, pero pueden haber otros casos en los que determinar esa identidad puede ser muy difícil, y puede ser difícil por los contextos en los que ocurren estos feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha sido un reto, la verdad. Ha sido un reto no solamente para las familias que están en espera que sus casos sean investigados con perspectiva de género y esperaron años para tener una fiscalía especializada, porque hay que decirlo, hay carpetas en calidad de rezago que están esperando desde hace años atrás, pero también ha sido un reto desde el otro lado de quienes nos hemos incorporado a estos espacios, porque bueno, antes de ser funcionaria pública también soy feminista, entonces el incorporarme a este espacio ha sido todo un reto, porque yo vengo de la academia, vengo de la sociedad civil organizada, y el incorporarnos a estos espacios donde nos enfrentamos, pues, inicialmente a, vamos, o sea, todo el conjunto de, pues, obstáculos, de negaciones, de, pues, como… Por parte de la administración, ¿quieres decir? Sí, claro, que ha sido muy complicado, o sea, creo que se ha avanzado un poco, pero de fondo sigue siendo difícil. Y no solamente en el ámbito de la fiscalía, sino incluso cuando ya los casos son llevados ante los tribunales. ¿Hay un avance? Sí lo hay, pero todavía falta mucho por hacer, y claramente también desde una perspectiva muy crítica del lugar donde uno está allí, es también reconocer que, bueno, el sistema punitivo es un sistema de administración de justicia patriarcal, y lo digo desde mi perspectiva como feminista, ¿no? Evidentemente, la justicia en términos punitivos es simplemente obtener una sentencia condenatoria, y a veces las víctimas no les interesa eso, y lo sabemos porque no lo han dicho. A veces una sentencia no me va a hacer recuperar al ser querido que perdí, ni tampoco recuperar la vida que ya no voy a tener. Entonces, es todo un reto, es un reto permanecer allí, es un reto caminar con las víctimas en ese acceso a la justicia, pero también es un reto, debo decirlo, todos los días tener en mis manos una carpeta de investigación en donde tengo a una mujer muerta y saber qué hacer para darle justicia a esa persona, ¿no? Entonces, con los asegúnes que implica la justicia patriarcal, la justicia punitiva, creo que sí es importante el reconocimiento estatal de que las muertes violentas por razones de género existen y que tienen que ser reconocidas por el Estado. ¿Cómo podemos discutir la manera de abordar o de transitar a la justicia de género realmente desde lo que las víctimas necesitan y quieren? Eso es un punto que todavía está pendiente por hacer. Pero vamos, o sea, el termómetro general, por lo menos en México, pues sí se encuentra con algunos obstáculos, incluso en el reconocimiento de la existencia del feminicidio, por ejemplo. Joder, cómo se nota que vienes de la academia, ¿eh? Bueno, o sea, está explicado que no le falta ni una coma. Has dicho 75 cosas interesantes en… Estherito igual, ¿eh? O sea, la verdad es que yo me voy a ir. Tomando notas mentales, porque claro, has hablado del punitivismo como institución patriarcal que no devuelve, no repara y no reinserta, sobre todo, y tampoco es disuasorio, que es un debate que está dentro del feminismo, y has hablado sobre todo de cómo, fíjate que en España, que las mujeres asesinadas que no eran pareja o expareja de sus agresores, por ejemplo, no se contaban como asesinatos, como violencia machista. Entonces eso es relativamente reciente. Ya ampliar esa perspectiva a fuera de la pareja y la expareja, más hijas, más familiares, más
incluso casos de violencia o no violencia que tienen que tener perspectiva de género, muertes que tienen que tener perspectiva de género, sencillamente porque son de mujeres, es súper interesante. Querría, te voy a preguntar un poco de contexto sobre Juárez, que yo creo que hay gente que no está familiarizada con los asesinatos de Juárez, pero antes, Esther, una de esas maneras de mirar a las muertes de mujeres también es la pobreza y también es el racismo, ¿no? O sea, esa es una de los asesinatos no asesinatos que se cruzan con el feminismo, las razones de racismo, que es algo que tú estudias. Sí, algo que es importante tener en perspectiva es que, por supuesto, las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad se profundizan en la medida que se articulan distintos sistemas de opresión. Cuando el sexismo se articula con el racismo, por supuesto, se hace más explícito, más incisivo, más violento en general. Y por supuesto, esto coloca en una condición de mayor riesgo a mujeres racializadas y mujeres empobrecidas. Pero algo también que es importante poner en perspectiva es que esta idea también ha contribuido a estigmatizar las víctimas de femicidio. ¿Por qué? Porque se instala la idea de que las únicas que son víctimas de femicidio son mujeres pobres de sectores populares, de sectores marginales, y que tiene que ver con que son ignorantes, de que no tienen información, de que se vinculan con hombres violentos o asociados a pandillas, crimen organizado, entre otras. Y es importante tener en cuenta que si bien la precarización y la racialización son factores que profundizan la vulnerabilidad de las mujeres, no significa que las únicas que son víctimas son mujeres de estos contextos, porque si no terminamos estigmatizando, además, pero también perdiendo de vista la ocurrencia de estos crímenes en diferentes sectores y ámbitos de la sociedad. Y algo que he podido identificar y comprobar en la investigación que he venido realizando en los últimos años y que se ha materializado en 2 libros sobre esta temática, que son Cultura femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina, y Morir por ser mujer, femicidio y feminicidio en América Latina, es que las mujeres, independientemente, por supuesto, de la clase social, la pertenencia étnico-racial, entre otras, por supuesto, todas somos objeto o estamos en condición de riesgo de ser víctimas de femicidio. Pero además hay unas particularidades en la ocurrencia de esos crímenes. Por ejemplo, la mayor cantidad de las víctimas se encuentran en edad reproductiva, entre los 18 y los 49 años. No significa que mujeres menores de esa edad o mayores de ese grupo etario no sean víctimas de femicidio, porque está demostrado, hay casos que los podemos ver en prensa, en los medios de comunicación, que evidencian la ocurrencia de esos crímenes, pero la mayor cantidad de estos delitos ocurren a estas mujeres no solamente porque son quienes son más propensas a estar vinculadas en relaciones de pareja, sino también por la búsqueda de disponibilidad sexual, que es tomada en cuenta por diferentes sectores y escenarios de la sociedad, sobre todo en búsqueda de la disponibilidad sexual, ¿no? Agresiones de carácter sexual y de la explotación sexual por parte de grupos armados, por ejemplo, en sectores donde hay conflictos armados, donde también en contextos mineros, donde las mujeres también son objetos de estas formas de violencia en distintos lugares de América Latina, y por supuesto el crimen organizado, por ejemplo, en la modalidad del narcotráfico en Centroamérica, en Colombia, en México, entre otros. Pero además hay otras particularidades, como es que la magnitud de estas violencias o la forma en la que se expresan se manifiestan estos crímenes letales se va intensificando en la región. Es decir, la magnitud de estas agresiones se va intensificando en la región y tiene que ver con la impunidad. Con la impunidad institucional. O sea, que la administración no interviene, que incluso es un poco cooperacionista de todas estas redes que estás comentando. Además de eso, o sea, hay 2 factores allí. Por un lado, es el hecho de que una violencia femicida, es decir, que podía ocurrir solamente a través de golpes, asfixia, ahorcamiento de una mujer, cada vez va intensificando la magnitud de esas agresiones, y ya vemos casos de decapitamiento, mutilaciones, descuartizamientos de mujeres
y que tiene que ver con el hecho de que sociedades en las que se sabe que los crímenes contra las mujeres pocas veces son perseguidos y castigados y sancionados, entonces aumenta no solamente el número de estos delitos, sino la magnitud, la crueldad, la violencia hacia los cuerpos de las víctimas. Aunado a ello, hay impunidad hacia estos crímenes porque si bien América Latina se caracteriza por ser una región que ha tipificado, la mayoría de los países han tipificado el delito, 18 países de América Latina han tipificado ya el delito de femicidio, pero esto no se ha traducido en políticas públicas o acciones concretas de prevención, atención o sanción de ese delito. Más allá de que si bien existen en distintos países fiscalías especializadas, pero no siempre se traduce. Es decir, si vemos las estadísticas, la mayoría de países de América Latina, apenas el 20% de los responsables de femicidio han sido condenados, por ejemplo. Y aparte, bueno, esto no deja de ser al final una traducción, un espejo de cómo están las sociedades, porque más allá de que haya una norma que pueda amparar a las víctimas o a las familias de las víctimas en estos casos, estructuralmente las sociedades entienden lo que está pasando, cada vez más, menos, según las regiones. Sí, fíjate, a razón de ello, yo he introducido el concepto de cultura femicida justamente para visibilizar el hecho de cómo en América Latina está tan naturalizado el asesinato de las mujeres, es decir, sociedades que permiten, que aceptan e incluso en oportunidades justifican la ocurrencia de estos crímenes y que viene amparado con eso que decía al inicio, la idea de que siguen siendo inferiores, de que siguen siendo propiedad, de que siguen siendo objetos. Entonces, en estos contextos, sociedades que naturalizan y normalizan la ocurrencia de estos crímenes y que viene también estos imaginarios alimentados por las narrativas difundidas, narrativas y representaciones a través de la industria cultural. Es decir, somos sociedades que constantemente estamos consumiendo a través de redes sociales, a través de series, a través de películas, a través de la música, el asesinato de mujeres. Desayunamos, cenamos viendo una serie donde mujeres son violadas y asesinadas. Y lo vamos instalando y naturalizando tanto que cuando ocurre en la realidad ya no es nada extraordinario. Entonces son sociedades que ya no se sorprenden, que ya no conmocionan a las sociedades latinoamericanas la ocurrencia de estos crímenes. Y eso de alguna forma también funciona como un acto permisivo de estos crímenes, porque no hay una crítica estructural o sancionatoria de estos crímenes. Es decir, hay una problematización de ellos, pero en sectores muy específicos, vinculados a las ciencias sociales, vinculado al feminismo, vinculado a ciertos activismos, pero la sociedad en general sigue sin estar pensando estas problemáticas e incluso en muchas oportunidades justificando estos crímenes. Es decir, cuando son televisados o cuando son mostrados en la narrativa mediática, gente dice, bueno, pero es que no se cuidó lo suficiente o se estaba exponiendo porque salía tarde, porque salía con este tipo, o los medios de comunicación incluso muestran a las víctimas, toman sus imágenes de sus redes sociales donde se les ve con poca ropa, con un traje de baño, se les ve de fiesta o bebiendo para justificar, ¿no? La idea de, bueno, pero es que llevaba una vida, digamos, desordenada, de exposición, y eso, el mensaje, lo digan explícitamente o no, el mensaje lo que apunta es decir, bueno, creó las condiciones para que esto lo ocurriera. Y esto, por supuesto, es internalizado y reproducido por la sociedad en general. Totalmente. Y aquí se exponen también, siempre se exponen las vidas de las víctimas, todos los detalles sobre su familia, su cara, sus costumbres. Muy rara vez las imágenes de los delincuentes sexuales o detalles sobre cómo era su vida, ¿no? Eso es gravísimo. Hablabas de la extrema violencia sobre los cuerpos de las mujeres y la naturalización de estos crímenes, y quería volver a Juárez. Danos un poco de contexto sobre Juárez, porque es, bueno, casi allá fue casi una epidemia, ¿no? Lo que se dio. Fue, bueno, el caso de Ciudad Juárez, bueno, es normalmente conocido como las muertas de Juárez, ¿no? Que fue como un tema ampliamente difundido durante la década de los 90, principios de los 2000, y que tiene que ver con una serie de asesinatos de mujeres que ocurre en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en San Luis Potosí, en México. Este estado es un estado fronterizo, o sea, limita con la frontera con Estados Unidos. Y esta ciudad fronteriza, que es Ciudad Juárez, bueno, pues hay unas circunstancias ahí territoriales muy concretas que aceleraron ese proceso de femigenocidio en contra de las mujeres que habitaban por esta zona, esta parte de este estado. Bueno, durante este tiempo, un poco de contexto, México cambia su sistema de gestión económica, pasamos de ser un estado de bienestar a un estado neoliberal. Se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, concretamente Estados Unidos y Canadá.
La firma de este tratado abrió las fronteras y facilitó la posibilidad de la instalación de ciertas empresas y proyectos transnacionales en territorio mexicano. ¿Para qué? Bueno, pues para que aquí se hacinaran maquilas principalmente, ¿no? Y bueno, pues la maquila no es otra cosa que también este espacio industrial que principalmente contrata mujeres. ¿Por qué? Porque está aparejado con un proceso de feminización de la pobreza, de pauperización de la clase social de mujeres y evidentemente, bueno, pues la feminización o de la terciarización de los servicios que las mujeres, bueno, se incluyen en ese mercado laboral, pues abrió la posibilidad de que las mujeres de todo México, específicamente las mujeres del sur y también mujeres migrantes de la frontera sur, pues se trasladaran a Ciudad Juárez. Se instalaron en este municipio y bueno, pues hubo un crecimiento poblacional significativo, la mancha urbana creció, la industrialización se aceleró. Julia Monarres, que es una de las autoras que ustedes acaban de describir, de mencionar, pues bueno, hizo un estudio bastante exhaustivo en relación a lo que pasó en Ciudad Juárez, qué estaba pasando. Y da pues una aproximación bastante compleja de que, bueno, no es que por el Telecán de inmediato existieron feminicidios, es un proceso de larga data. Es un proceso del hacinamiento de un ideario sociocultural ya muy arraigado en la zona y en México en general, y que bueno, también había una gran afluencia de tráfico sexual en el lugar, es cierto. Venían muchas personas del otro lado de la frontera a consumir el comercio sexual en México. Entonces, bueno, imaginemos, es un caldo de cultivo para que la violencia feminicida escalara a otros niveles. Porque lo cierto que pasó con las mujeres que fueron asesinadas en Juárez es que no fueron las únicas. Fue como el pico de un iceberg que fuimos escalando y viendo más hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? En un campo algodonero, un campo que era como un lote baldío, que había sido un campo algodonero en alguna ocasión, se hace el hallazgo de los cuerpos sin vida de varias mujeres, entre ellas una menor de 18 años, una adolescente. Pero ya indagando en el lugar, resulta que había no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni 20, había muchas mujeres que ya habían fallecido y sido arrojadas en ese lugar de diferentes cronologías. Entonces fue a abrir una caja de Pandora que develó un estado más profundo de violencia que no había sido visibilizado hasta ese momento. ¿Qué pasa con las víctimas indirectas? Bueno, pues se topan con la violencia institucional, ¿no? Claramente. Y un poco también de estos discursos, de esta violencia institucional, como ya lo ha mencionado Esther, es que cuando las víctimas acudían con las procuradurías de justicia, pues ¿qué se topaban? No, ahí va a aparecer. Es que mi hija no aparece, sí, pero seguro se fue con el novio, después regresa. O ay señora, pues es que usted sí tampoco la cuida, ¿cómo no va a esperar que no le vaya a pasar algo, no? ¿O qué andaba haciendo su hija? Pues si no estaba en su casa, ¿qué andaría haciendo? Y estos discursos revictimizantes que en lugar de abonar, solamente criminalizan y revictimizan también a las víctimas, las colocan como las culpables de lo que les ha pasado e invisibilizan la posibilidad de encontrar a las personas responsables de los hechos, ¿no? Quería apuntar una cuestión y no sé si también tiene que ver con lo que hemos comentado justo antes, de que en muchas ocasiones la respuesta que estaba dando la justicia es que eran asesinos seriales, o claro. sea que ya era como la luz de gas al máximo, claro, ¿no? para sí, que tornes en demencia. Sí, y eso es interesante que lo menciones, porque una de las explicaciones que se quiso dar en Ciudad Juárez fue, bueno, es que es un asesino serial, se decía, ¿no? Que seguramente vive del otro lado de la frontera, viene, mata mujeres y se va. Y por eso no lo encontramos, esa era la explicación de las autoridades, ¿no? Y ha sido como una explicación fácil, simplona, por decirlo de una manera, ¿no? Para no evidenciar una crisis más grave, o sea, un contexto de violencia más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias antropólogas que fueron al lugar a hacer varios peritajes, entre ellos Marcela Lagarde, también fue Rita Laura Segato, argentina. Es decir, se estudió en demasía lo que ocurrió en Juárez. Y bueno, pues no empataba para nada con la hipótesis del asesino serial, ¿no? No decimos en México que los asesinos, los feminicidas seriales no existen, ¿no? Sí hay. Hace poco tuvimos el caso del feminicida de Iztacalco. Hay una región en México, en el centro de México,
que es el Estado de México, la Ciudad de México, ¿no? Esta zona superpoblada, es una mega urbe, y hay una gran incidencia de feminicidas seriales. Tenemos, les han llamado monstruos, ¿no? Como un intento de patologizarlos, y eso pues también desdibuja un poco la realidad, ¿no? O sea, no son monstruos, no están enfermos. O sea, son feminicidas y están conscientes de sus actos. Hay una racionalidad feminicida en los hechos de violencia, ¿no? Hijos sanos del patriarcado. Claro. Entonces, o sea, tenemos el monstruo de Naucalpan, de Iztacalco, de Toluca, o sea, tenemos de Itazapán, tenemos un montón de asesinos seriales, de feminicidas seriales, ¿no? O sea, uno de ellos, se sabe, fue por una circunstancia, pues, muy random, o sea, que no se sabía por qué llegaron con él, pero resultó ser un feminicida de 70 mujeres. Había estado matando mujeres a lo largo de 30 años en el mismo domicilio. Wow. Entonces, los vecinos, en plan Jeffrey Dahmer, sí, claro, algo escucharían. Sí, entonces entran y buscan a una víctima, resulta que está ahí, pero escarbando en la casa donde él vivía, resulta que había 70 restos diferentes de 70 mujeres. ¿Quiénes eran? No se sabe. Algunas tenían hasta 40 años de estar ahí. Entonces, eso evidencia que también hay un contexto social permisivo de la violencia de género en estas territorialidades. El Estado de México es todo un caso. Tenemos también un río que se llama el Río de los Remedios, que se encuentra en el Estado de México, y ahí se han encontrado cientos de mujeres también, restos de tiempo atrás. O sea que hay muchos Juárez. Sí, o sea, Ciudad Juárez ya se quedó corto. Ahora la mayor incidencia delictiva de feminicidios en México está en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y es alarmante porque la visibilización que tuvo Ciudad Juárez ahora parece no estar focalizada en el Estado de México. Dicen, sí hay feminicidios en el Estado de México, pero dicen, ¿quiénes son todas esas mujeres? ¿Quién las mató? ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué no se está investigando, no? Hay fiscalías especializadas. La situación de seguridad en México es tan grave en este momento que hay una crisis de desaparición de personas. Y esto ocurre en el contexto del crimen organizado, pero no solamente. Casi siempre se le achaca al crimen organizado la cuestión de la desaparición de personas, pero no. Estos son crímenes, casi todos feminicidios íntimos, donde el cuerpo o los restos de las personas, de las mujeres específicamente, son destruidos y ocultados. El Río de los Remedios ha ocurrido que han vaciado el río, porque es un río artificial, y han salido cientos de cuerpos. Entonces, si eso no es una emergencia nacional, yo no sé qué es, ¿no? Y qué está pasando también con nuestra capacidad de investigar y de poder proveer acceso a la justicia a esas víctimas que no son ni siquiera identificadas. Entonces, bueno, esto del asesino serial es una figura que nada más viene a desdibujar una realidad más compleja en relación a que tenemos 1, 2, 3, cientos de feminicidas, porque si tenemos 70 mujeres, ¿cuántos victimarios tenemos, no? Entonces, creo que ahí se queda un poco corto el análisis, en relación que también han sido las propias reflexiones feministas las que han aportado para saber qué es lo que le están pasando a las mujeres y por qué mueren de manera violenta, ¿no? Precisamente a propósito de esto que estás diciendo, Esther, yo no sé si hay, en los estudios que has podido realizar también has incorporado en el mundo globalizado donde vivimos y digitalizado, bueno, pues todas las olas feministas que ha habido a nivel mundial que precisamente han podido pues empujar a poner voz a todas estas víctimas en muchas de las ocasiones. Y si esto, en consecuencia, ha traído a movimientos reaccionarios todavía mayores, porque también una de las cosas que comentábamos es que lo evidente es la radicalización de extrema derecha que está habiendo y los movimientos que hay no emergentes, desde luego, esto está organizadísimo en muchas partes del mundo, o sea, desde Trump, Bolsonaro, Milei recientemente. En Europa también tenemos pues algún picoteo, pero claro, todo esto no sabemos si es algo reaccionario hacia las olas feministas o está trayendo consigo algo mucho más sutil, más, ¿no? O sea, como más elegante, de forma tal que al final la lucha feminista cada vez se arrincona más y se vuelve más complicada. Sobre todo me interesa mucho la perspectiva de lo que hayas podido tú estudiar en gente más joven. Sí, hay algo que es importante visibilizar y es que es muy notorio
digamos, el carácter reaccionario, el carácter antifeminista, el carácter misógino de algunas narrativas, de algunos discursos, por ejemplo, porque no se molestan en ocultarlo, en disimularlo, porque justamente les ha permitido atraer, ¿no?, como un público, como un apoyo político a estas narrativas a personajes como Donald Trump, Bolsonaro, Milei, donde hay una narrativa abiertamente antifeminista y que cuenta con apoyo, no solamente que a veces solemos pensar que estas perspectivas antifeministas están muy instaladas en gente, digamos, de mucha más edad, pero que se puede evidenciar, y sobre todo en los sectores, en términos estadísticos, del voto que están recibiendo estos personajes, de cómo el apoyo con el que cuentan de población joven, de hombres jóvenes, ¿no?, de América. Pero unado a ello es importante tener en cuenta que estas narrativas y prácticas antifeministas también están presentes en otros sectores políticos considerados o asociados al progresismo latinoamericano, pero que al no ser explícito o confrontacional, como por ejemplo un Bukele que acaba de decir de que hay que combatir la ideología de género, por ejemplo, hay estos digamos, gobiernos que se hacen pasar como progresistas, pero que también tienen concepciones antifeministas y profundamente misóginas, pero que actúan de manera solapada, es decir, desfinanciando todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres o protección ante la violencia contra la mujer, desmantelando la poca institucionalidad que existe en estos países en la materia, desarticulando, desapareciendo las pocas políticas públicas que existían al respecto. También deconstruyendo, desapareciendo la poca evidencia o el poco recogimiento de información estadística en la materia. Pongo en contexto los casos de Nicaragua y Venezuela, que desde el año 2016 no cuentan con estadísticas de femicidios, pues no les interesa recogerlo ni hacerlos públicos para no recibir críticas o cuestionamientos ante la ausencia de políticas o iniciativas de protección de estas mujeres. Es decir, hay toda una desprotección absoluta, notoria, evidente de las mujeres en estos contextos, pero que no lo dicen y no lo confrontan abiertamente. Entonces, lo que vemos es que independientemente de las tendencias, en América Latina lo que vemos es hombres haciendo políticas para los hombres, las mujeres absolutamente desprotegidas, y en algunos casos incluso la instrumentalización de la narrativa feminista o de determinados movimientos sociales, incluso grupos racializados, indígenas, afrodescendientes, para captar y movilizar a esta población, pero sin que haya un compromiso, un interés al respecto. Y otro aspecto que quiero mencionar es que si bien en América Latina hay 18 países han tipificado el delito de femicidio, pero muchos de ellos en contextos electoralistas, es decir, o cediendo ante la presión social y demanda de familiares y de feministas por la magnitud y la ocurrencia de estos crímenes, pero sin que haya en principio una creencia realmente de que la violencia por razones de género es un problema social, estructural, que requiere atención. No les interesa, simplemente no hay el reconocimiento, y por supuesto después la tipificación queda simplemente como letra muerta, porque no hay una aplicación que permita la ejecución de esa normativa, y por supuesto la desprotección absoluta. Las mujeres siguen siendo víctimas de estos delitos, los cuales además progresivamente incrementan, y eso es algo que he comprobado con estadísticas oficiales de los países que sí contabilizan estos delitos. Y además de eso, la revictimización, no solamente de las mujeres víctimas de violencia por razones de género que acuden en búsqueda de protección ante amenazas o formas de violencia de la que han sido víctimas. Algo que ocurre de manera sistemática en América Latina es que mujeres han ido a denunciar en 7 oportunidades, en 10 oportunidades, en 13 oportunidades un mismo agresor, y que son revictimizadas en los espacios de justicia donde no se les garantiza ningún tipo de protección, y finalmente son asesinadas. O sea, que denuncian para
bueno, no para nada, no, para verse con el agresor y que no haya ninguna medida No al hay respecto ninguna y que medida. según salga digan, Y ya de verás hecho, tú qué bien. Sí, de hecho, estadísticamente he podido identificar a través de estos datos disponibles que al menos, porque también hay una narrativa, la idea de que, bueno, es que las mujeres en América Latina no tienen información y no denuncian, y eso no es tan así, las mujeres están más informadas. De hecho, al menos el 20% de las víctimas de femicidios, con los datos que están disponibles en los últimos años, principalmente desde el año 2014, que la mayoría de países han comenzado a sistematizar estadísticas en la materia, al menos el 20% de estas víctimas habían denunciado a su agresor y no fueron protegidas por el Estado y fueron asesinadas. Y esto habla de los índices de impunidad estatal en la materia. Claro. Y además, impunidad que, por supuesto, en sociedades donde los agresores no son perseguidos, no son encarcelados, en muchos casos no son condenados por estos delitos, donde las mujeres denuncian sistemáticamente y no son protegidas, aunado a eso, después que también son asesinadas, en muchos casos mujeres que habían denunciado, les llega la notificación de que le avisaron al agresor que se inicia un proceso judicial y llega cuando ya enterraron a la mujer. Y le llega a los familiares. Wow. Pero además de eso, la otra particularidad de esto es que la revictimización posterior a las víctimas, a las familias de las víctimas de femicidio, que no solamente fue revictimizada quien acudió aún con vida pidiendo protección, sino que después de asesinar a estas familias, ¿cómo pueden pasar 5 años, 10 años, 12 años pidiendo justicia ante un Estado que las desoye e incluso las somete a formas de violencia en articulación con grupos incluso criminales que cuentan con apaño de la institucionalidad para que desistan de la búsqueda de justicia? Hablas de contextos en los que de esto empezábamos hablando de vienen de cara, las ultraderechas globales vienen de cara, pero incluso en contextos progresistas, en gobiernos progresistas que tienen estas herramientas para contabilizar femicidios y que se supone que tienen vías para que estas mujeres denuncien, se las desoye. O sea, esto sucede en las instituciones progresistas por todo el mundo y creo que es, no sé qué pensáis, esto es una pregunta para las dos, que es un tema de relación entre feminismo e instituciones. ¿Hasta qué punto, entrando en las instituciones, tú hablas de la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, entrando en las instituciones, hemos conseguido transformarlas o que las instituciones nos transformen al movimiento feminista, que en un primer momento, o no en un primer momento, sino todavía está en el constante repensarse y el constante conflicto de cómo entramos en el Estado, si el Estado es un instrumento, una herramienta patriarcal, cómo usamos las cárceles y el punitivismo si la cárcel es una herramienta patriarcal, ¿no? Que estamos constantemente ahí. ¿Cómo nos relacionamos desde el feminismo con las instituciones? Bueno, para empezar, hablo como desde mi experiencia personal, ¿verdad? Acá mucho la relación feminismos o feministas y Estado es una relación de antagonismo, pareciera, ¿no? Uh-huh. Y sí lo es, porque, bueno, pues la perspectiva feminista siempre va a cuestionar el poder patriarcal que por antonomasia representan estas instituciones, ¿no? No obstante, incidir en esos espacios institucionales como feminista es lo más duro que existe, ¿no? Porque uno llega ahí y uno es la feminazi, una es la femiloca, una es la que hay, pues la exagerada, que pues bueno, que eso pasó acá, ¿no? Y pasa. Entonces, no está parando de pasar, sí, la verdad. Sí, entonces pues una siempre resulta un agente extraño, raro allá adentro, ¿no? Donde es cuestionada la permanencia de tener esta postura en las instituciones, es cuestionada dentro de la institución, pero también es cuestionada por las feministas compañeras afuera, ¿sí? Porque, bueno, eso es una vendida, ya se fue a meter a la institución que tanto criticaban, ¿no? O al revés, esa feminista que está haciendo aquí seguramente informa a las de allá afuera. Entonces una está en el limbo político cuando una es feminista y está dentro de una institución. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, a fin de cuentas, las víctimas de feminicidio, yo no llego y les digo, es que, ¿por qué esperas justicia de esta institución? ¿No ves que es una institución patriarcal? Mejor ve a buscar la justicia en otro lado, porque esta institución no te va a brindar justicia. Claro, no es mi lugar decirle a una víctima qué es lo que puede esperar de la justicia. Yo tengo claro eso como feminista, claro que sí.
¿Es inútil entonces la tarea que estamos haciendo ahí? No, porque yo no puedo determinar cuáles son las expectativas que las víctimas de feminicidio tienen. Habrán víctimas de feminicidio que están conformes con una pena y habrá otras que no, y me ha tocado verlo. O sea, me ha tocado ver víctimas de feminicidio que políticamente están organizadas, afortunadamente organizadas, tienen una red de apoyo entre ellas mismas, y entre ellas mismas han impulsado su camino para el acceso a la justicia. Y eso es increíble de ver, de verdad. Entonces, para ellas es mucho más fácil afrontar el aparato de justicia, que puede ser tan intimidante, juntas, en colectivo, a una víctima de feminicidio que no tiene redes de apoyo, que no es feminista, que no conoce colectivas y que sola le toca enfrentar al aparato de justicia. Yo con esa víctima no me puedo acercar y decirle, es que es una institución patriarcal, o sea, ubícate, aquí no vas a encontrar justicia. No le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque para esta mujer que a lo mejor viene sola, que no tiene redes de apoyo, sus expectativas es ver tras las rejas al feminicida de su hija. Habrá para una mujer que diga, a mí no me importa que esté tras las rejas, yo ya perdí a mi hija. Y lo digo porque estoy parafraseando a víctimas que me lo han dicho, ¿sí? Entonces, también como feministas en un espacio institucional es muy complicado el poder pensar que podemos cubrir las expectativas de todas. No se puede, porque las expectativas de acceso a la justicia son diferentes para cada víctima, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Tuvimos una experiencia, también soy colaboradora con Sociedad Civil Organizada, y tuvimos una experiencia de diagnosticar el alcance y el impacto social que tiene el feminicidio en San Luis Potosí, y nos encontramos con cosas bien interesantes, ¿no? La mayoría de estas mujeres que participaron en este diagnóstico, pues son mujeres políticamente organizadas, que se han tenido que organizar frente a la omisión y la indiferencia y la violencia institucional. Entonces, muchas de ellas nos dicen, pues es que para mí un proceso integral de reparación del daño ni siquiera me sirve. Me den una pensión de por vida, eso no me va a regresar a mi hija, o no me va a dar la oportunidad de tener un plan de vida para mis nietos. Y esas organizaciones, aprovechando que también esas organizaciones civiles, ¿qué es entonces lo que están reclamando? Claro, porque también hay que decirlo, la sociedad civil organizada ha asumido el trabajo que el Estado no puede hacer, que se ha visto corto para poder cumplir. Entonces, gran parte de estas víctimas indirectas también se han transformado, se han convertido en actoras pues relevantes, que han reivindicado esos derechos, ¿no? Claro. ¿Tiene un carácter posviolatorio? Claro que sí, porque tuvieron que ser víctimas primero para reconocer cuáles son las falencias del Estado. Ahora mismo que decían de esta situación de revictimizar y de incluso hasta dónde llega la violencia feminicida, ahora con lo que nos mencionaba Esther, recordé mucho un caso muy famoso en México, que es el caso de Maricela Escobedo, no sé si lo han escuchado, que bueno, es una madre justamente que ella pierde a su hija Rubí porque es víctima de feminicidio su hija, la mata a su pareja y la desaparece. Ahí está, la práctica de la desaparición, ¿no? Que es la destrucción también física, moral, de pruebas del cuerpo, sí, claro, del cuerpo social de las mujeres, la ¿no? destrucción del entorno de una persona también. Entonces, ella estaba segura de que su pareja la había asesinado. Fue con las autoridades e incluso les dijo en dónde la podían encontrar y nunca hicieron nada. Ahí está de nuevo la omisión estatal. Le decían, no, ella va a aparecer, pues nunca apareció. ¿Qué pasa? Las investigaciones avanzan, con lentitud, avanzan, y el propio feminicida confiesa e incluso le señala en dónde depositó los restos de Rubí. Los pulverizó, los quemó, pues ya no había manera de hacer pruebas de ADN, ni de hacer un peritaje, una necropsia, nada. Lo confiesa, es vinculado a proceso y queda en libertad. Los jueces, por unanimidad, lo absuelven, lo encuentran inocente, a pesar de que confesó. ¿Por qué? Porque en el sistema de justicia penal adversarial, la confesional no es una prueba absoluta. Necesitas otras pruebas que soporten el dicho de quien está declarando. ¿Por qué? Pues porque una confesional se puede obtener incluso con base a tortura. Y nada me dice que realmente lo que me estás diciendo puede ser verdad. Y el feminicida queda libre. ¿Y qué es lo que pasa? Meses después va y mata a Maricela. Mata a la madre. Mientras ella estaba realizando un mitin para exigir no solamente protección para ella y su familia, porque recibió amenazas después de que queda en libertad, ella no desistió,
siguió exigiendo justicia para su hija, fue a hacer una manifestación frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua y ahí la matan. ¿En público? Sí, mientras se manifestaba, enfrente del Palacio de Gobierno. ¿Qué mensaje social nos dice eso, no? ¿Qué estaban haciendo las autoridades? Sabían que recibía amenazas desde que este tipo quedó en libertad. ¿Qué pasó? Después matan a un cuñado de ella, le queman el negocio que tenían de maderería porque se dedicaban a ello. Tuvieron que pedir asilo político en Estados Unidos y la familia de Marcela se acabó. Y el feminicida murió después en un fuego cruzado porque pertenecía al crimen organizado también. Es que eso tiene un carácter además disciplinante enorme. Claro. O sea, el mensaje que está mandando, Sí, que está mandando eso es no te quejes y no te organices. Es lo que dice Rita Segato, ¿no? Que son las pedagogías de la crueldad. La pedagogía de la Hay crueldad. una acción comunicativa entre feminicidas, porque hay unas características tan parecidas entre todos los casos: desaparición, destrucción de los cuerpos, violación, violencia sistemática con ciertos caracteres o cierta semántica de violencia. Bueno, es lo que ella nos cuenta, que es una autora feminista, una antropóloga, que se ha encargado de estudiar esa semántica de violencia y nos dice, bueno, pues es que tiene una acción pedagógica, el feminicidio, ¿no? Hay una acción comunicativa para las víctimas, pero también para los feminicidas. Claro. A las víctimas es infundir terror y a los victimarios es decirle, pues las víctimas no importan. Y el mensaje social de la omisión, de la impunidad institucional, es que la vida de las mujeres no importa. Segato habla de pedagogía de la crueldad y habla también de guerra contra las mujeres, claro, que es una manera de... Que son las guerras de baja intensidad, de las que habla Jules Facket, que es otra autora. Que es una feminista. manera de llamarlo muchísimo más realista y creo que más iluminadora sobre el tema. Aquí hablamos de terrorismo machista, claro, siempre. Tenemos que ir terminando, lamentablemente, porque nos quedaríamos escuchando horas y horas. Con los pelos de punta, pero no queremos marcharnos sin que nos habléis cada uno de vuestros campos de investigación. En tu caso, Esther, eres autora de Bellas para morir, en el que hablas de violencia estética, y tú, Sandra, hablas de feminismo extractivista. Entonces, sí que queremos cerrar con vuestras líneas de estudio y de investigación feminista, porque son súper específicas y muy importantes. Así que empieza, si quieres, Esther. Sí, bueno, mi trabajo en los últimos años lo he dedicado a la investigación, y investigación que se traduce en la publicación de diferentes formatos, pero especialmente el libro, sobre dos líneas temáticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, pero principalmente distintas formas de violencia y también representaciones, y la discriminación racial, particularmente hacia personas afrodescendientes, tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Uno de mis trabajos más difundidos tiene que ver con el concepto de violencia estética, que es un concepto que acuñé en el año 2012 y que apunta a visibilizar de alguna forma las distintas narrativas, representaciones y prácticas sociales que presionan a las mujeres a responder al ideal de belleza, y que se fundamenta y sostiene a través de 4 grandes premisas, como es el sexismo, la gerontofobia, el racismo, la gordofobia, y que es un concepto que mencioné por primera vez en el año 2012, en ese momento en un artículo de opinión, posteriormente en un primer libro, Bellas para morir, publicado en el año 2014. Después seguí trabajando y profundizando sobre esta temática, sobre la que no he dejado de trabajar, un libro que publiqué en el año 2020, que se encuentra en librerías de América Latina y también de aquí de España. Y próximamente está por salir, bueno, primeramente sale ahora el 25 de este mes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una edición ampliada de este libro, donde sigo profundizando en diferentes aristas y expresiones de esa violencia estética, no solamente en América Latina, sino, digamos, a nivel iberoamericano, a nivel general. Y también un nuevo proyecto sobre las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación, un nuevo libro que también sale ahora en la Feria del Libro, La Mujer Espectáculo, la convergencia de las narrativas sexistas y feministas en los medios de comunicación. Que La Mujer Espectáculo. La Mujer Espectáculo, sí. Sí, I feel you. Te leeremos con muchísima atención, sobre todo después de escucharte. Sandra, feminismo extractivista.
relación entre extracción, porque has dicho además, has relacionado Juárez, y yo es la primera vez que lo oigo, con el paso del estado de bienestar al neoliberalismo. ¿No? Claro. Los modelos políticos extractivistas, colonialistas y económicos tienen muchísimo que ver con el Sí. territorio del cuerpo de la mujer como lugar a colonizar y lugar Sí. a violentar. Así es. Mi postura teórica, o sea, soy feminista por necesidad, pero también me considero materialista por defecto, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero el materialismo histórico me jodió. Entonces, ya me es imposible no verlo desde los ojos del materialismo histórico, todo lo que acontece con las mujeres, ¿no? Y para mí también es irremediable el separar las condiciones materiales de producción y reproducción de la vida en relación con las violencias que sufrimos las mujeres, sobre todo en el sur global, ¿no? Entonces, el feminicidio extractivista surge como un término para nombrar aquellos feminicidios que ocurren en contextos de defensa del territorio, que en América Latina, bueno, pues es el pan de cada día, ¿no? Pero que tiene también que ver con los procesos de expoliación territorial hacinados en determinados lugares de América Latina, que tiene que ver con principalmente el asedio del capital, en esta fase apocalíptica del capital que estamos viviendo, el neoliberalismo global, y que tiene que ver cómo también las mujeres concebidas como territorialidades también son explotadas, ¿no? Podemos hablar del comercio sexual, podemos hablar del tráfico de personas, que nos suena también, aquí tenemos exactamente, una persona podemos protagonista incluso reciente. sí, ver la cooptación de las mujeres por el narcotráfico, también es otro tema que no se ha explorado mucho, pero que allí está. Y pues sin duda, pues también lo que implica la defensa del territorio, que es una labor que se ha feminizado en América Latina, ¿no? Y que bueno, lo hablábamos en uno de los conversatorios, también tiene que ver con el etnocidio y el ecocidio. Entonces las territorialidades del sur global pues están siendo acechadas por el capital, esa es una realidad, y están siendo expoliadas. Y las mujeres han asumido en gran medida la labor de la defensa del territorio, y a eso me refiero con el feminicidio extractivista. Mi postura es criminológica, porque como lo hemos visto, la criminología se ha quedado corta para dar explicación a nuevas formas de criminalidad, sobre todo la criminalidad de género, que su forma más simplona de explicar es el asesino serial. Entonces mi perspectiva es desde una criminología feminista, pero también desde una postura materialista de esa realidad que acontece en el sur global. Pues esto ha sido absolutamente, bueno, no tengo calificativos, pero bueno, sois muy enriquecedoras, la verdad. Yo creo que ha sido muy útil este intercambio, esta conversación. No sé si os ha gustado, entiendo que sí, claro, tampoco vais a decir que no, porque si no, pues claro que os digo. Yo me quedo tiesa, petrificadas. Sois listísimas, o sea, lo primero, sois listísimas, tenéis una retórica que eso también es digno de estudio. Yo Ni personalmente un titubeo voy increíble. a arrancar un estudio, efectivamente, o sea, es que, claro. Sandra Gallegos, veniros aquí de profesoras, de ministras, de lo que queráis. de lo que queráis, sí, veniros. hay sillas para todas. Sandra Gallegos, Esther Pineda, muchísimas gracias por haber estado en estas Saldremos Mejores, por habernos hecho un hueco. Gracias a vosotras por estar aquí. Por favor, de claro que cuerpo sí. presente, hijas mías. Qué ilusión, las mejorcitas. Y muchísimas gracias al equipo Saldremos que lo hace posible. Mejores con Inés Hernán y Nerea Adiós. Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast. He sido silenciada cuando estaba dando las gracias al equipo, pero bueno, pues para que lo sepáis, que hay gente que trabaja, que son los que están de pie ahí alrededor, que no son seguratas nuestros, que son los que trabajan con nosotros, la Jesús, la Lourdes, Que no y llevan las niñas, muletas. claro, la Bea, Polo y la Nico ahí. Gracias, chicos, de verdad, muchas gracias por venir.